Hay un conserje de gasolinera que murió con $8 millones ahorrados. Y hay un ejecutivo de Wall Street, con maestría en Harvard, que se declaró en bancarrota. La pregunta que nos hicimos toda la semana fue, ¿qué fue lo que hizo diferente el conserje? Porque no fue lo que sabía de dinero, fue lo que sabía de sí mismo. Bienvenidos a un episodio que te va a hacer ver tu cuenta de banco distinta. Hoy hablamos de la psicología del dinero. Si eres nuevo por aquí, soy Alma. Y yo soy Leo. Cada semana agarramos un libro que nos cambió la forma de ver la vida, y hoy le toca a uno que, honestamente, debería enseñarse en las escuelas. El autor, Morgan Housel, dice algo que se nos quedó grabado. El dinero no es una ciencia exacta como la física, es más parecido a la psicología. Ahí, con emociones, historia personal, ego, orgullo. O sea que dos personas pueden tener la misma información financiera y tomar decisiones completamente opuestas. Exacto. Y eso nos lleva a la historia con la que abrimos. Ronald Read, un hombre que trabajó como empleado de gasolinera y después como conserje en una tienda departamental en Vermont. Nunca tuvo un sueldo alto, nunca heredó nada, vivía solo, se cortaba él mismo la leña para calentar su casa, usaba un alfiler para sostener su abrigo en lugar de comprar uno nuevo. Cuando murió, en 2014, la gente que lo conocía no lo podía creer. Había dejado más de $8 millones, la mayoría, invertido poco a poco, durante décadas, en acciones de empresas grandes y estables. Ahora te presento al otro lado de la moneda, Richard Fuscone. Un ejecutivo que se graduó con honores de Harvard. Llegó a ser vicepresidente de Merrill Lynch. Se retiró joven para dedicarse a la filantropía. Tenía una mansión de más de 1,000 metros cuadrados, con 7 baños, 2 elevadores, 2 piscinas. Y en el 2008, la crisis financiera lo dejó en la ruina. Perdió la casa. Se declaró en bancarrota. Escúchame bien esto. Uno de ellos tenía toda la preparación financiera del mundo. El otro nunca pisó una universidad de finanzas. Y el que ganó fue el que entendió algo que no se enseña en ninguna escuela de negocios. La paciencia le gana a la inteligencia. Eso es exactamente el corazón del libro. Housel dice que el éxito financiero no depende de cuánto sabes. Depende de cómo te comportas. ¿Y por qué crees que pasa esto, Alma? ¿Por qué alguien tan preparado puede quebrar y alguien sin estudios puede morir millonario? Porque las decisiones de dinero casi nunca se toman en una hoja de cálculo. Se toman en la mesa de la cena, en una junta donde te sientes presionado, con tu historia familiar pesando en la espalda. El libro lo dice claro. No existe una sola forma correcta de manejar el dinero. Existe tu forma, construida por lo que viviste. Housel cuenta que alguien que creció en pobreza ve el riesgo y la seguridad completamente distinto a alguien que nunca tuvo que preocuparse por un recibo. Y ojo con esto, porque es fuerte. Eso significa que cuando ves a alguien tomar una decisión financiera que a ti te parece absurda, probablemente no está loco. Solo está actuando según información y heridas que tú nunca vas a conocer completas. Así que la próxima vez que juzgues cómo alguien gasta o ahorra su dinero, pregúntate qué no sabes de su historia. Ahora hablemos de algo que te va a doler un poco. Warren Buffett. El hombre más citado en libros de finanzas del planeta. ¿Sabes cuál es el verdadero secreto de su fortuna? No es que sea el mejor inversionista de la historia, es que empezó a invertir a los 10 años. Housel calcula que casi toda la fortuna de Buffett, la inmensa mayoría, se construyó después de que él cumplió los 50 años. No fue el mejor rendimiento, fue el tiempo. Décadas y décadas dejando que el dinero se multiplicara solo, sin tocarlo. Y aquí está lo que más nos noqueó del libro. Si Buffett hubiera empezado a invertir a los 30 y se hubiera retirado a los 60, como hace la mayoría de la gente normal, hoy sería prácticamente un desconocido. Su fortuna no es una historia de inteligencia, es una historia de consistencia. Escúchame bien, no necesitas ser un genio para construir riqueza. Necesitas sobrevivir el tiempo suficiente para que el interés compuesto haga su magia. El compounding no impresiona al principio. La curva empieza plana, casi invisible, y de repente explota. Por eso a nadie le emociona ahorrar los primeros años, porque no se ve nada. Pero está pasando, aunque no lo veas, está pasando. Ahora viene una parte que nos hizo repensar cada consejo de éxito que hemos escuchado.
Housel habla de Bill Gates y de un compañero suyo de preparatoria, igual de brillante, con las mismas oportunidades, llamado Kent Evans. Bill Gates tuvo acceso a una de las únicas computadoras escolares del mundo en esa época, una casualidad estadísticamente casi imposible. Kent Evans, su mejor amigo con el mismo talento, murió en un accidente de montañismo antes de graduarse. La misma inteligencia, las mismas oportunidades iniciales, un destino completamente distinto. Y esto es lo que el libro nos obliga a admitir. No todo resultado financiero, bueno o malo, se explica solo por el esfuerzo o las decisiones de una persona. Housel lo resume con una idea que se nos quedó tatuada. Nada es tan bueno ni tan malo como parece en el momento. La suerte y el riesgo son hermanos. Los dos existen porque el mundo es demasiado complejo para que una sola decisión determine todo tu destino. Por eso hay que tener cuidado con admirar ciegamente a los exitosos y juzgar sin piedad a los que fracasaron. A veces la diferencia fue una moneda al aire. Aquí viene para mí el capítulo más incómodo del libro. Hacerse rico y seguir siendo rico son dos habilidades completamente distintas. Para hacerte rico necesitas tomar riesgos, ser optimista, salir de tu zona de confort. Pero para seguir siendo rico necesitas exactamente lo contrario: humildad, miedo a perderlo todo y vivir por debajo de tus posibilidades. Housel menciona a Jesse Livermore, uno de los especuladores más brillantes de la historia de Wall Street. Ganó fortunas inmensas apostando correctamente en los mercados. Y terminó su vida en bancarrota, porque supo generar dinero, pero nunca aprendió a protegerlo. Por eso el libro insiste tanto en una palabra: margen de error. Dejar espacio para que las cosas salgan mal, porque van a salir mal, en algún momento, de alguna forma que hoy no puedes ni imaginar. Esto es para ti que sientes que ya llegaste. La humildad no es debilidad. Es lo único que te permite quedarte en la mesa el tiempo suficiente para ganar de verdad. Ahora te voy a hacer una pregunta que Housel hace en el libro y que nos dejó pensando días. ¿Para qué quieres el dinero en realidad? No para el auto, no para la casa grande. El libro dice que el dividendo más alto que te puede dar el dinero es uno que casi nadie menciona: control sobre tu propio tiempo. Poder decidir qué haces cada mañana, con quién trabajas, cuándo dices no sin que eso te destruya económicamente. Esa, según Housel, es la forma más alta de riqueza que existe. No los autos, no los relojes, no las fotos en la playa. Es despertar un martes cualquiera y tener la libertad de elegir qué hacer con ese día. Y por eso mucha gente que gana muchísimo dinero sigue sintiéndose pobre, porque cambiaron su tiempo por cosas, en lugar de cambiar su dinero por libertad. Y hablando de eso, el libro tiene una frase que duele. Dice que no existe una cantidad de dinero suficiente si tu punto de comparación sigue subiendo. Housel cuenta la historia de un hombre que trabajaba en un fondo de inversión. Ganaba una fortuna anual, y aún así, cometió fraude para ganar más. ¿Por qué? Porque estaba rodeado de gente que ganaba todavía más, y su cerebro dejó de comparar su vida con su propia vida de antes, y empezó a compararla con la del vecino de al lado. Esa es la trampa, el querer más, no porque lo necesites, sino porque alguien más lo tiene. Housel lo llama la carrera sin línea de meta, porque siempre va a existir alguien con más, siempre. Y si tu felicidad depende de superar a esa persona, nunca vas a llegar, nunca. Así que volvamos al conserje del inicio, Ronald Read. Él no ganó por ser brillante, ganó porque entendió algo que la mayoría nunca entiende. La paciencia es más poderosa que la inteligencia. El tiempo es más poderoso que el talento. Y la humildad es más poderosa que el ego. Y aquí te dejamos la pregunta con la que nos quedamos nosotros toda esta semana. ¿Tu relación con el dinero está construida sobre lo que realmente necesitas? ¿O sobre lo que crees que los demás esperan ver de ti? Piénsalo. De verdad piénsalo. Si este episodio te movió algo, coméntanos abajo cuál fue la parte que más te pegó. A nosotros, honestamente, fue la del margen de error. Y si quieres que sigamos destripando libros que de verdad te cambien la forma de ver la vida, ya sabes qué hacer. Dale like, síguenos y nos vemos en el próximo episodio. Nosotros somos Alma y Leo. Y esto fue La Psicología del Dinero.
Nos vemos en el siguiente episodio.